Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy, 6 de marzo, voy a continuar con el tema de la última sesión. Hablaba del movimiento 23 de marzo. Se llama así porque un 23 de marzo de 2009 se llegó a un presunto acuerdo de paz para poner fin a la guerra civil en la República Democrática del Congo, y ese acuerdo implicaba que las fuerzas de grupos irregulares armados se integraran al Ejército Nacional, cosa que, según el movimiento M23, no ocurrió. Por eso el nombre, Movimiento 23 de marzo, la fecha del acuerdo incumplido en 2009. Eso en relación a algo que no había aclarado en la ocasión anterior. Y ahora voy a ver brevemente, y pasaré a otro tema luego, cómo esto puede tener, esta guerra civil en el Congo no es un asunto exclusivamente de ese país, porque en el Congo hay fuerzas militares de terceros países. Y el movimiento 23 de marzo ya ha capturado la principal ciudad del este del Congo, Goma, y avanza hacia otros puntos del territorio, como la frontera entre el Congo y Burundi. Y esto es importante porque Burundi tiene tropas en la República Democrática del Congo para dos fines: combatir una guerrilla interna de Burundi, pero que opera en parte desde el Congo, y ayudar a la República Democrática del Congo a combatir al M23. El problema es que el M23 no estaba significativamente presente en la región fronteriza, podría estarlo pronto, y eso podría involucrar a Burundi en la guerra civil del Congo. El problema en el Congo siempre fue que las guerras civiles se internacionalizaron muy rápidamente con la intervención de actores externos, fundamentalmente, pero no exclusivamente, Ruanda. Además de eso, cuando las fuerzas del M23 capturaron Goma, la capital de una región del este de Ucrania, dieron muerte en el proceso a 14 soldados de una fuerza de paz africana, pero aprobada por Naciones Unidas, 14 soldados de nacionalidad sudafricana. Y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, advirtió que de producirse nuevos ataques contra los soldados sudafricanos de la misión de paz, eso sería considerado una declaración de guerra. Si llega a haber enfrentamientos nuevamente entre el M23 y soldados de la misión de paz sancionada por la ONU, eso, en tanto involucre a tropas sudafricanas, podría implicar una participación más activa de Sudáfrica en el conflicto interno del Congo. Ese es el segundo riesgo. Y el tercero es un riesgo que nos concierne, porque sabrán que hace unos años el Congo desplazó al Perú como el segundo mayor productor de cobre en el mundo. Pero es un gran productor de cobre, siendo un país en guerra civil. El movimiento M23 está en el en el noreste del país, y está todavía lejos de las zonas cupríferas de la República Democrática del Congo. En esas zonas de producción de cobre opera la compañía estatal china Narinco. Si el M23 llegara hasta esa zona donde se extrae el cobre, eso tendría claramente consecuencias para la oferta mundial de cobre. Alguien podría decir, bueno, pero eso implicaría que el cobre suba de precio y eso beneficiaría a Perú. Probablemente sí, pero hay que tener en cuenta aquí el decreto ejecutivo firmado por Donald Trump sobre el tema del cobre. Ese decreto ejecutivo dice lo siguiente, voy a traducirlo. El cobre es un material crítico y esencial para la seguridad nacional y la fortaleza económica de los Estados Unidos. Luego el decreto presidencial añade, los Estados Unidos encaran vulnerabilidades significativas en las cadenas de suministro
del cobre, con una dependencia creciente de fuentes foráneas del material. Además añade, y aquí no lo menciona por nombre, pero se está refiriendo a la República Popular China, que un solo productor foráneo domina el mercado global de cobre en lo que se refiere a fundición y refinamiento de ese metal. Y dice, esta dominancia o este dominio de empresas chinas en la fundición y refinamiento de cobre, asociado a la capacidad excesiva que existe de producción en el ámbito del cobre, presentan una amenaza directa a la seguridad nacional y la estabilidad económica de los Estados Unidos. Ustedes dirán, bueno, pero hasta aquí se está refiriendo específicamente a la posición dominante de empresas de la República Popular China en la refinación y fundición de cobre. No se refiere a los países productores, pero el párrafo final dice, el secretario de Comercio deberá iniciar una investigación para determinar los efectos sobre la seguridad nacional de las importaciones de cobre en todas sus formas, desde el cobre en bruto hasta el cobre refinado, y luego señala todas las formas que deben investigarse. Y claro, hay una mención a sobrecapacidad, overcapacity. Aunque no es obvio que esto vaya a afectar al Perú, parece probable que se investigue si hay tal cosa como un dumping en el mercado de cobre. O sea, una sobreoferta para rebajar el precio y sacar a competidores del mercado, incluyendo empresas estadounidenses. En la medida en que esa sea la conclusión del gobierno americano, eso podría llevar a sanciones contra las importaciones estadounidenses de cobre. La mayor parte de la producción peruana de cobre va hacia China, no hacia Estados Unidos, pero si se llegaran a imponer aranceles a las importaciones de cobre, con el pretexto de que hay una sobrecapacidad productiva en el mercado mundial, eso podría afectar al Perú. Además, habría que decir que hay otras amenazas pendientes sobre sectores de la economía peruana. Mauricio Claver Carón, el enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para América Latina, ya dijo que a su criterio, todo bien que llegue a los Estados Unidos, exportado desde el país que fuese, pero que pase en el proceso de llegar al mercado americano por puertos chinos, deberá tener un arancel de 60%. Esto no se ha aprobado todavía, pero es una propuesta planteada por alguien que es ahora un funcionario del gobierno. Lo planteó cuando aún no lo era, pero ahora sí tiene un cargo. Y dijo explícitamente que eso también afectaría al puerto de Chancay. Claro, la mayor parte de las exportaciones que se producirán desde el puerto de Chancay van al este asiático y en particular a China, no a los Estados Unidos. Pero si hubiera transbordos que tengan como destino final Estados Unidos, estarían gravados por ese impuesto si llega a aprobarse. Además, Trump además usó el mecanismo regular de todo gobierno para comunicar decisiones, X, la otrora red conocida como Twitter. En un tweet de Donald Trump o un post en la red X, en la red Truth Social, su red particular en buena medida, dijo que a partir del 1 de abril habrá novedades en materia de importaciones agrícolas y dejó entrever que impondría aranceles a las importaciones agrícolas en los Estados Unidos para favorecer a los productores locales. Recordemos que ahí sí, en materia de exportaciones agrícolas, Estados Unidos es un mercado importante para el Perú. Bueno, eso en cuanto al tema pendiente del podcast anterior. Y voy a entrar un poco a lo que va a ser el siguiente podcast,
Adelanto un poco el tema. El día 4 de marzo se produjo una cumbre de países árabes, de la Liga de Estados Árabes, dándole la razón, dice Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente, a la afirmación de que lo que dice Trump debe ser tomado en serio, pero no necesariamente debe ser tomado de manera literal. Cuando dijo que iba a forzar a marchar al exilio a toda la población civil de Gaza para él poder hacer negocios inmobiliarios en esa franja de territorio, Witkoff alega que Trump no quería implicar necesariamente que ese era un plan irremovible en su agenda, sino que era un revulsivo para que los actores regionales tomaran acción. Y que la cumbre de Estados Árabes es la prueba de que ese revulsivo había surtido el efecto deseado. Para contrarrestar el efecto de la propuesta de Trump de desplazar a la población nativa de Gaza, un crimen de guerra habría que decir, la Liga de Estados Árabes formuló su propia propuesta en esta cumbre del 4 de marzo. Se habló de recolectar con asistencia de los estados de la Liga Árabe, en particular de los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, pero también de la Unión Europea y de la Conferencia de Estados Islámicos. Se crearía un fondo de más de 50.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza. Habría un nuevo gobierno técnico interino del que no formaría parte jamás en Gaza y eventualmente habría elecciones en los territorios palestinos ocupados para elegir un gobierno que esté a cargo tanto de las zonas bajo autonomía palestina en Cisjordania como de Gaza. Pero todo esto, desde la perspectiva de la Liga Árabe, era el preámbulo a la negociación que debiera llevar a la creación de un Estado palestino. Y voy indicando que bajo el actual gobierno israelí eso parece altamente improbable. Netanyahu se opuso siempre a las negociaciones llevadas a cabo con los palestinos y se opuso siempre a un Estado árabe palestino en los territorios ocupados con soberanía. Y además, Netanyahu es del partido Likud y la plataforma del partido Likud dice estrictamente lo siguiente, la plataforma política del partido de Netanyahu. El derecho del pueblo judío a la tierra de Israel es eterno e indisputable y está asociado al derecho a la paz y a la seguridad. Por ende, Judea y Samaria, la Cisjordania ocupada, pero usan el nombre bíblico, Judea y Samaria no serán cedidas a ningún gobierno extranjero. Entre el mar y el Jordán solo habrá soberanía israelí. Esta es la posición oficial aún hoy del partido de Benjamín Netanyahu. Netanyahu fue quien lideró la campaña contra los acuerdos de paz firmados por un gobierno laborista en la década del 90. Netanyahu también lideró la campaña contra la evacuación de Gaza llevada a cabo por un exmiembro de su partido, el Likud, cuando era primer ministro Ariel Sharon, ¿no? Netanyahu además ha vuelto al gobierno en 2022 con un acuerdo formal de anexar los territorios palestinos ocupados, en particular Cisjordania. Y el ministro de Comunicaciones del gobierno de Netanyahu, Shlomo Karhi, declaró en su momento: no habrá aquí un Estado palestino, jamás permitiremos que se establezca otro Estado entre el Jordán y el mar, se refiere al Mediterráneo. Así que si la base de la propuesta de la Liga Árabe es reconstruir Gaza para que forme parte de un Estado palestino, bajo el actual gobierno israelí, salvo que haya un cambio dramático de su posición, cosa que es altamente improbable porque el actual gobierno se sostiene en el Congreso, donde tiene mayoría, gracias a un partido, el partido del ministro Bezalel Smotrich, que no solo no acepta la idea de un Estado palestino, sino que quiere expulsar a los palestinos de Gaza, igual que en la propuesta de Trump, para anexar el territorio y volver a colonizarlo. Es virtualmente imposible que el actual gobierno israelí, dadas esas condiciones, acepte negociar la creación de un Estado palestino. El líder israelí más prominente que ha dicho que acepta esa posibilidad es Yair Lapid, pero ni está en el gobierno
ni, según las encuestas, es el candidato de oposición con mayor posibilidad de desplazar a Netanyahu. Además, hay otro problema. Para que haya reconstrucción tiene que haber un cese al fuego definitivo y eso está en riesgo en este momento. En la segunda fase de las 3 fases que comprendía el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, establecía que en la segunda fase se liberaban a todos los rehenes israelíes y canjeados por presos palestinos. Uno, dos, se retiraban todas las fuerzas israelíes de Gaza. 3, se llegaba a un cese al fuego definitivo y luego se pasaba a la tercera fase, que era la que tenía que ver con los temas políticos y de reconstrucción de Gaza. Pero ahora Estados Unidos, que fue quien propuso este plan de 3 fases, ha cambiado su propuesta para complacer al gobierno de Netanyahu, porque cuando se trata de estos temas, Trump puede criticar a sus aliados de Europa o, en el caso específico de Ucrania, a Zelensky, pero jamás se le ha oído crítica alguna a Putin o a Netanyahu. Y entonces ahora dice que la liberación total de rehenes debe darse sin necesariamente un retiro total de las fuerzas israelíes de Gaza. Mientras haya fuerzas israelíes en Gaza, y reiniciar la guerra va a ser lo más fácil. Cualquier acuerdo definitivo de cese al fuego va a ser papel mojado en tinta mientras haya tropas israelíes en Gaza, que por lo demás no están respetando el cese al fuego, ¿no? Desde el 19 de enero, cuando empezó el cese al fuego, al 12 de febrero, según el Ministerio de Salud de Gaza, han muerto al menos 118 personas, la mayoría de ellas a manos del ejército israelí. Pero además, como Hamás no ha aceptado cambiar los términos ya acordados a propuesta de Estados Unidos, Netanyahu dice, a la luz del rechazo de Hamás a aceptar las nuevas condiciones, decidió prohibir el domingo pasado la entrada de todos los bienes y suministros a la franja de Gaza, ¿no? Se detienen por completo, lo cual es, un castigo colectivo a la población civil, porque quiere castigar a Hamás por no aceptar un cambio en lo ya acordado, deteniendo el ingreso de alimentos y medicinas para el conjunto de la población civil de Gaza, no solo para Hamás, ¿no? Eso es un castigo colectivo y eso está prohibido bajo la Cuarta Convención de Ginebra sobre trato debido a civiles en tiempos de guerra, que en su artículo 33 dice, no se castigará a ninguna persona protegida, la población civil, por infracciones que no haya cometido. Acá jamás no ha cometido una infracción, además, pero suponiendo que lo haya hecho, no puedes, para forzar la mano de Hamás en una negociación, privar de alimentos al conjunto de la población civil. Recordemos que Netanyahu está precisamente acusado por la Corte Penal Internacional de usar el hambre como arma de guerra. Ese es un crimen bajo el derecho internacional humanitario. Lo está haciendo de nuevo, ante nuestros ojos. Bueno, dejo esto aquí y retomaré el tema en el siguiente podcast.